Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 12. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión y no os hagáis ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el viento en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De María como madre que acompaña nuestros pasos. Ella en nuestra escuela con ternura nos enseña a hacer lo que nos diga. Queridos hermanos, Juan el Bautista se presenta proclamando en el desierto de Judea, y la invitación es: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Esta alocución de Juan el Bautista, que es una invitación a la conversión y a la penitencia, no solamente se queda aquí, sino que también proclama antes el acontecimiento que hace posible la conversión. El reino de los cielos está cerca. Juan nos invita a reflexionar algo muy importante para que pueda generarse este gran movimiento de gente que sale de sus casas para dirigirse al Jordán a confesar sus pecados. Es necesario que se basen en la certeza inquebrantable de que Dios quiere reinar, que Él está actuando realmente en este mundo y desea colmar la existencia de las personas, erradicando la raíz de los males humanos, el pecado, las enemistades, los egoísmos. Al proclamar Juan: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos, es una llamada a cambiar de vida, porque ya estaba muy cerca Jesús, y hoy es para nosotros la misma necesidad: transformar nuestras vidas, volvernos a Dios, porque Él se ha vuelto a los hombres y nos pide también hoy: preparen el camino del Señor, allanen los senderos. ¿Cómo? Con el arrepentimiento. El arrepentirse significa y requiere transformación, pero también exige un cambio de actitud. Además, es una experiencia necesaria para llegar a conocer a Cristo. En otras palabras, quien no se arrepiente, por mucho que intente conocerle, no lo podrá conocer, ni podrá ir al reino de los cielos. El profeta Isaías, que hace un grito que es el arrepentimiento, y que también lo va transmitiendo a través de Juan el Bautista, el mensajero de Dios pide conversión.
para que sean perdonados los pecados. El hombre pecador es mirado por Dios con misericordia infinita, por eso le llama a la conversión. Y si nos hemos convertido, demos frutos, demos obras, y también que todo sea de esa conversión. Preparen el camino. Este tiene un sentido del éxodo de liberación y la voz de quien grita en el desierto de conciencia y preparación. Juan Bautista invita a los hombres a preparar el camino del Señor, pero solo después de haberla preparado, él en sí mismo retirándose al desierto y viviendo separado de todo lo que no era Dios. Dice el texto que hemos meditado en este momento: Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con las langostas, pero también con miel silvestre. De manera que de este modo él vive alejado del murmullo y de los ruidos que nos hacen, que no dejan prepararse a los hombres para tener un ambiente favorable, para oír la llamada de Dios, para escuchar la llamada a la penitencia, porque quien predica debe hacerlo más con la vida, es decir, con su testimonio personal, más que con palabras. Y para oír a quien nos interesa, debemos hacerlo en un clima de silencio. Para oír a Dios debemos callarnos y hacer oración. Tal vez por eso Juan fue al desierto, y muchos van hoy al desierto. ¿Y para qué? Porque no cabe la menor duda que allí es el lugar donde con más facilidad nos encontramos con Dios. Allí es donde se escucha el silencio, y en el silencio se escucha mejor a Dios. Y en este tiempo es propicio vivir un pequeño desierto donde no haya voces perturbadoras, para que podamos oír con la voz que nos habla dentro, oír lo que hay en nuestra conciencia, que rectamente formada es la voz de Dios. Esta voz interior no dirá de mejor forma lo que debemos cambiar para estar mejor preparados para nuestra conversión. Al ver que hay muchos fariseos y saduceos que se acercaban a recibir su bautismo, por eso es que les dice: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Les llama así pues a semejanza de la víbora, que es pequeña y parece inofensiva, y su mordedura muy venenosa. Ellos con su doctrina esterilizan la ley de Dios hasta llegar a traspasar el precepto de Dios por sus tradiciones y doctrinas de hombres. El bautismo por la inmersión en el Jordán aparece como el signo visible de la voluntad sincera de acoger esta cercanía de Dios. Por eso es necesario evitar todo tipo de hipocresía. Y Mateo pone al descubierto a los fariseos y saduceos que piden el bautismo sin las disposiciones adecuadas. El bautista no exige ser justo de antemano, pues carecería de sentido su predicación. Sin embargo, pide abandonar la hipocresía o tentativa de engañar a Dios, porque a Dios no se le puede engañar. Sobre todo, no se puede confiar en una justicia que proceda solo por pertenecer a la sangre o al pueblo de Dios. Es así como Juan Bautista les dice: produzcan el fruto de una sincera conversión, y no se contenten con decir tenemos por padre a Abraham. Algunos fariseos, esta es la experiencia de un bautizado, de alguien que dice yo soy bautizado, pero no hace por dónde dar señales de cambio. Yo soy bien católico, pero nada que ver a la iglesia.
pero nada que ver al templo, pero nada que ver a la misa dominical, pero nada que ver con rezar o con tener un patrono en tu casa, un santito. Entonces, ¿dónde está tu catolicismo? ¿Dónde está la vida? Y les digo esto porque también no son ustedes, hermanos y hermanas, que están viviendo esta manera de evangelización, de escuchar, de alimentarse de la palabra, sino también para que podamos decirles a otros la importancia de identificarte como cristiano, como católico, como un católico con convicción. Y que puede caer el hombre, el cristiano, en esta tentación de enorgullecerse como cristiano, enorgullecerse como católico, pero no da signos de lo que sos. Algunos fariseos habían llegado incluso al extremo de creer que por ser descendientes de Abraham no podían ir al infierno. Y imagínense, esto que explica el discurso de Juan, que traían un cambio de pensamiento y de ser. Para nada cuenta el ser hijos de Abraham. Ahora, la figura del Bautista configuró una fortísima conmoción en Israel. Hasta se ha hecho mucho hincapié en cuanto a lo que se habla sobre la autoridad que tenía para hablar, para dirigirse. Hay un momento en que la gente pensaron ante aquella figura ascética y profética que anunciaba la inminente llegada del reino. Sí, él mismo no sería el Mesías. El mismo Sanedrín de Jerusalén que le envió una representación para que dijese si era él el Mesías. Y este es el momento, tanto en los evangelios sinópticos como en el de Juan, en el que el Bautista declara que él solo es un esclavo, pues él no es digno de ejercer con el oficio de los esclavos descalzarle. El evangelio de San Lucas, que es quien mejor da la razón de la confesión de humildad del Bautista ante lo que era Cristo, pero viene el que es más fuerte que yo, va a decir San Juan. Y en este relato del evangelista Mateo expresa que Juan Bautista predicaba diciendo: yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Pero el Bautista también es consciente de su propia insuficiencia. Sus palabras son auténticas y enardecidas, pero no valdrían para nada si no viniera otro que no, de verdad, que lo bautizara en el Espíritu Santo y en el fuego. Ya son 20 siglos, 2000 años de cristianismo, pero sin embargo la humanidad se encuentra todavía dividida por odios, por discordias, pero también hay muchas luchas. El mundo todavía no se ha convertido, no ha cambiado, no ha puesto la mirada en el Evangelio. Por eso es hoy más actual que nunca la voz de Juan el Bautista, que resuena en el Adviento, proclamando en el desierto de Judea: conviértanse. Todos los profetas habían predicado la conversión, pero solo el Bautista pudo recalcar su urgencia de anunciar como inminente la venida del reino de los cielos, con la presencia del Mesías en el mundo. Él lo presentó a quienes venían a escucharle con las siguientes palabras: yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Jesús ha invitado y ha instaurado el bautismo en el Espíritu Santo y en el fuego, fruto de su pasión, muerte y resurrección, pero
¿Cuántos de entre los bautizados se han convertido completamente al Evangelio de Jesucristo, al mandamiento de su amor? La llamada del Adviento. El Adviento nos llama a todos a una conversión más profunda, porque el reino de los cielos está cerca, más cerca hoy que ayer, porque desde hace siglos está Cristo en el mundo y actuando en él con su gracia, con la Eucaristía, con la vida sacramental, con los sacramentos. Pero nosotros no lo hemos recibido en plenitud, ni le hemos dado todavía por entero el corazón y la vida. Dice el Señor en San Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo de igual manera, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. De modo que os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta, todavía lo continúa manifestando. Queridos hermanos, el Evangelio nos da la buena noticia que Cristo Jesús vino a consolar a los afligidos, a sanar a los enfermos, a perdonar a los pecadores, y nosotros también necesitamos la salvación que nos trajo y convertirnos para que pasemos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz y que seamos hombres nuevos. Que Dios Todopoderoso se digne bendecirte, bendecir tu trabajo, bendecir tu familia, que María interceda en tu caminar. Y Dios Todopoderoso te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.